Sentarse en esta mañana. Gracias por haber venido aquí a su iglesia adventista de Lake Buena Vista, aquí en la hermosa ciudad de Orlando, Florida. Así que todos sean bienvenidos. Una bienvenida muy especial a todos los hermanos que están con nosotros, están conectados con nosotros a través de Facebook y a través de YouTube. Una bienvenida para ellos, así que levanten su mano para todo ese grupo, mis queridos, que en la parte del mundo están conectados con nosotros, con la hermosa iglesia de Lake Buena Vista. Así que para cada uno de ustedes, bienvenidos aquí. Esperamos que disfruten este servicio también en cualquier parte del mundo que se encuentren. Disfruten de este servicio de su amada iglesia Lake Buena Vista aquí en la ciudad de Orlando. Mis queridos, antes de comenzar a presentar la palabra de Dios en esta hora, yo sé que algunos ya lo han hecho, pero yo quiero darle la bienvenida a mi querido amigo pastor Roberto Vélez, que está por acá. Es uno de nuestros contribuyentes y voluntarios aquí en el Banco de Alimentos. Y el pastor Vélez es un evangelista y él visita la iglesia bautista. Muy bien, iglesia cristiana Casa de Refugio, muy bien. Es un tremendo ayudante, pastor, así que ven en tu auxilio, pastor Guerrero, en nuestro auxilio. Pero gracias al Señor que el pastor Vélez vino a servir y nos ha estado ayudando también bajando las paletas del camión y organizando los alimentos. Como ustedes saben, nosotros todos los jueves, comenzando a las 3 de la tarde, tenemos nuestro banco de alimentos. También queremos agradecer la presencia de todos ustedes y en especial yo quiero agradecer la presencia de mi familia que está aquí. Está nuestro yerno, Kevin Tío, Sari, nuestra hija que ustedes conocen y de manera muy especial nuestra nieta. Sí, nuestra nieta Olivia. Olivia, y queremos decir que Olivia es una tremenda adoradora. Ella es tremenda adoradora, así es que algunas veces cuando está frente a nosotros no hace mucho porque todavía está aclimatándose, ¿verdad? Pero es increíble como adora a Dios, así es que damos gracias a Dios por todo. ¿Cuánto también agradecen el grupo de adoración en esta mañana? El grupo de adoración, yo sé que hay algunas personas que están aquí con nosotros, tenemos una familia que está por acá, no quiero dejarlo pasar a ustedes, no tenía sus nombres, pero pónganse de pie, ustedes sí, por favor pónganse de pie, queremos agradecerles su presencia acá. ¿Cuánto dan la bienvenida a ellos también? Mire, ese es un grupo que ha llegado acá, yo sé que hay otros que están en otros lugares aquí dentro de la iglesia, pero bienvenidos aquí a esta iglesia de Lake Buena Vista. Gracias por buscar a este lugar para su adoración en esta mañana. Y hay otras familias, ¿verdad? Así que todos ustedes que han estado aquí de alguna manera, agradecemos su presencia y esperamos que al presentar la palabra de Dios, Dios pueda hablarle a sus vidas. Queremos decirles, mis queridos, que hemos estado predicando sobre la gran comisión que está en el libro de San Mateo, el capítulo 28, y hemos presentado una serie de temas, ¿verdad? Una serie de temas con relación a esta gran comisión de Jesús. Como ustedes han notado, he estado predicando una serie de temas. Hoy voy a predicar el penúltimo tema, y el penúltimo tema en el día de hoy se titula Estoy con vosotros. Y en el libro de San Mateo, el capítulo 28 y el versículo 20, en la última parte, porque ya prediqué la primera parte que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hoy voy a predicar sobre la parte que dice, y yo estoy con vosotros todos los días. Amén, hermanos. Amén. Jesús nos dice, tú sales a predicar en lo que haces diariamente, en las tareas del día, en las tareas de la semana, en las tareas del mes. Yo te doy una promesa. Tú no estás solo y la promesa es que yo estoy contigo. Y mis queridos, Jesús no solamente promete estar con nosotros, Jesús promete estar con nosotros todos nuestros días. Amén. Todos nuestros días. Saben ustedes, mis queridos, la soledad es el gran problema de nuestro siglo. Las personas viven solas, no tienen conexión. Las personas pueden tener conexión electrónicas, pero no tienen conexiones presenciales. La soledad drena la vitalidad, impide la productividad, disminuye la capacidad de una persona para disfrutar de la vida. En este siglo, mis queridos, hay demasiadas personas solas. Sus efectos en la salud se equiparan a las de la obesidad, alcoholismo,
fumar 15 cigarrillos. Mis queridos, esta soledad es responsable del 30% de la muerte temprana de las personas. Y hoy en día, mis queridos, en este siglo que nosotros vivimos, la soledad es una epidemia. Las personas estamos solos, pero gracias a Dios tenemos una gran promesa de uno que no nos abandona, Cristo Jesús, que nos dice que yo voy a estar con vosotros todos los días. A pesar de estar rodeado de dispositivos electrónicos y aplicaciones que nos incitan a estar conectados continuamente, muchas personas se sienten solas, aisladas. El rango de edad donde las personas se sienten más solas es cuando las personas tienen de 18 a 24 años. Y pareciera que en esta época de 18 a 24 años las personas están más conectadas porque están más involucradas en la tecnología. Sin embargo, la estadística dice que las personas están mucho más solas en esta edad. Como consecuencia, de 18 a 24 años es cuando tenemos nosotros más suicidios de personas adolescentes, porque aún están conectados electrónicamente con dispositivos y con aplicaciones en su teléfono. Esas personas esos jóvenes se sienten muy solos. La soledad y el aislamiento social son las mayores causas de suicidio en los adolescentes. Mis queridos, los adolescentes tienen TikTok. Los adolescentes tienen Facebook. Los adolescentes de 18 a 24 años tienen YouTube, tienen Instagram. Sin embargo, se sienten solos. Y es que los jóvenes, mis queridos, no son los únicos que experimentan soledad. También los adultos experimentamos soledad en nuestra vida. El 33% de los adultos sufre de soledad crónica. Y un 65% de las personas que declaran estar sola parte de su tiempo. Así que aunque tienen cierto tiempo que pueden tener a una persona, la mayor parte de su tiempo están solos. Fíjense, más de un tercio de los adultos experimentan soledad crónica y el 65% de las personas se declaran seriamente sola parte de su tiempo. En los grupos con más alto porcentaje de soledad están las personas que son veteranas y exmilitares de guerra. Su tasa de suicidio es muy alta y una de las razones es porque estas personas han sido abandonadas solas. Muchas veces han estado por la guerra y cuando vienen le hace falta amigos, personas presenciales, personas con las que puede compartir. Y de estos adultos, las personas que son líderes de las empresas, el 50% de ellos experimenta la soledad. Así que esto le afecta en su trabajo, los que son líderes de las empresas. Hay otro grupo que sufre de mucha soledad, son los ancianos. Los ancianos normalmente están limitados y como están limitados por su movilidad, por el transporte y otras cosas, no tienen esa interacción con las personas presencialmente, con amigos y con familiares. Y para poder compartir algo, alguien tiene que ir donde ellos están para poder compartir. Y normalmente todos estamos nosotros muy involucrados en las tareas de la vida y no vamos donde ellos y por lo tanto se sienten solos. Mis queridos, es muy importante entonces que nosotros entendamos que tenemos que compartir con los ancianos, con los militares, con las personas adultas. Pero déjenme decirles que uno de los asuntos importantes es la iglesia misma. Creo que la iglesia es uno de los medios que Dios ha apartado para que nosotros podamos compartir, ¿sí o no, hermanos? Y ustedes han venido hoy a la iglesia y nosotros podemos comer juntos, podemos conversar. Hay muchas personas solas, por lo tanto, los que están aquí en esta mañana y los que están conectados con nosotros, yo les invito a que vengan a la iglesia Ley Buenavista. Amén, hermanos. Amén. Vengan para compartir aquí en la iglesia y puedan poder luchar contra su soledad, el problema de estar solos. Déjenme decirles, mis queridos, que hay un problema mucho más grande todavía que el problema de estar conectados en las redes sociales y sentirse solo y no tener una persona presencial con la cual nosotros poder compartir. El gran problema de esta sociedad que nosotros vivimos es el gran problema de que las personas hemos roto nuestra relación con Dios. El gran problema de esta sociedad es que andamos buscando conexión en todos los medios que no nos traen conexión. Andamos buscando conexión en medios electrónicos, andamos comunicándonos con personas pero no presenciales y esto ha traído un grave problema a esta sociedad. Hoy en esta mañana yo te traigo una promesa de Jesús y esa promesa de Jesús es: no temas, yo estoy con vosotros todos los días.
Mis queridos, Dios proveyó esta conexión para todo ser humano. En el pueblo de Israel, Dios también proveyó conexión para ellos. Y para que ellos supieran que Dios estaba ahí, Dios se manifestó al pueblo de Israel a través del arca. Y el pueblo de Israel, Dios le había dicho que construyeran un santuario. Y el santuario estaba dividido, ¿verdad?, por dos velos bien grandes. Pero en la parte de atrás teníamos el lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo estaba el arca de Dios. Y lo más importante de esa arca de Dios era que desde esa arca Dios hablaba a Moisés para que Moisés hablara al pueblo y había comunicación. En otras palabras, Dios proveyó comunicación. Y si ustedes me acompañan al libro de Éxodo, el capítulo 25 y los versículos 21 y 22, ustedes notarán ese concepto. Éxodo 25, 21 y 22. Y la palabra de Dios nos dice en Éxodo 25, 21 y 22 de la siguiente manera. Éxodo 25, 21 y 22. Aquí está el texto. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, que era la tapa del arca, el propiciatorio, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y el siguiente texto, note cómo dice, y allí me declararé a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio. Dios le está diciendo a Moisés, ahí mismo donde está el arca, en la tapa del arca, en el propiciatorio, yo me voy a comunicar contigo, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, y todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. De tal manera que para el pueblo de Israel, Dios había provisto comunicación. Dios había puesto un lugar donde estaba su presencia, y entonces se comunicaba con Moisés, y entonces Moisés hablaba al pueblo. Desde que el hombre pecó, Dios lo andaba buscando. Dice la palabra de Dios que al principio Dios venía y se comunicaba con el ser humano. Dios hablaba con el ser humano cara a cara. Pero dice la palabra de Dios que el hombre pecó y Dios comenzó a buscarlo. Y en el libro de Génesis, el capítulo 3, los versículos 9 al 10, nos dice que cuando Adán pecó, Dios salió detrás de él. Dios nunca quería cortar la comunicación. Y dice la palabra de Dios que Dios fue detrás de Adán y detrás de Eva y le dice a Adán, ¿dónde tú estás? La palabra de Dios nos dice que Adán se estaba escondiendo, pero Dios siempre ha querido tener una comunicación con nosotros. Y Dios buscó a Adán, Dios rescató a Adán, Dios le trajo el plan de salvación a Adán, como lo quiere traer también para ti. Ese texto está en Génesis 3, 9 al 10. Mis queridos, Dios siempre ha querido comunicarse con nosotros. El texto dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y el siguiente texto nos dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Mis queridos, Dios ha querido buscarte todo el tiempo, y tú te has estado escondiendo. Y la acción de Adán en nuestras vidas es la acción de millones de gente que Dios quiere alcanzar, pero esa persona están corriendo de Dios, y Dios le está diciendo, ¿dónde tú estás? ¿Dónde estás tú? ¿Qué pasa contigo? El libro de Éxodo, el capítulo 33 y los versículos 13 al 15 nos hablan a nosotros de la presencia de Dios. El libro de Éxodo, el capítulo 33 y los versículos 13 al 15. Miren lo que dice la palabra de Dios. Moisés y Dios conversando. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestre ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y miren el siguiente texto. Y él le dijo, Moisés le dice a Dios, y Dios le dice a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés le dice a Dios, Señor, yo no voy a hacer el trabajo que tú me has pedido si tu presencia no va conmigo. Yo necesito que tu presencia vaya conmigo. Pero si tu presencia no va conmigo, yo no puedo ir, Señor, tengo mucho temor. Y entonces Dios le dice, Moisés, no tenga temor, porque mi presencia va a ir contigo. Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, entonces no me saques de aquí. Yo quiero declararte a ti en esta hora que tú puedes estar pasando por dificultades, por enfermedades, dificultades económicas, y la promesa que Dios te tiene en el día de hoy, yo te doy la certeza de que yo voy a estar contigo. Esta semana una hermana me dice, pastor, estoy muy nerviosa y muy preocupada. Estoy pasando por una cirugía. Es bien fuerte lo que me espera. Es una cirugía bien complicada. Mis queridos, no hay nada más grande y más seguro que usted saber que la presencia de Dios está con usted. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido dificultades en nuestras vidas?
hemos hecho cosas increíbles y sabemos que nosotros no podíamos hacerla, pero por la gracia de Dios la pudimos hacer. Entonces, mis queridos, es la presencia de Dios en nuestra vida lo único que le puede dar sentido a la existencia. Porque si nosotros, mis queridos, estamos viviendo en este mundo, pero Dios no está con nosotros, la presencia de Él nos sigue, es muy difícil poder vivir. Y en esta mañana, iglesia, yo declaro a ustedes que en este lugar, la Iglesia Adventista de Lake Buenavista, está la presencia de Dios. Ustedes saben que nosotros estamos cantando que hay ángeles en este lugar, que hay ángeles en el altar. Pero esa presencia de Dios no solamente tiene que estar en la iglesia, es una presencia de Dios que tiene que estar donde quiera que tú vas en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. La presencia de Dios en tu trabajo, la presencia de Dios en tu casa, la presencia de Dios en tus familiares, cuando te montas en el carro y cuando te bajas del carro, cuando te montas en el avión y cuando te bajas del avión. Algunos de nosotros, hermanos, cuando se montan en el avión, algunas veces yo veo personas que se montan en el avión y están cerca de mí y yo lo veo que se están presionando y un conjunto de cosas, todo el mundo nervioso, ¿verdad que sí? Mis queridos, tenemos que entender que la presencia de Dios tiene que estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y esa fue la promesa que Jesús nos hizo, de que Él iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y como ya le expliqué, mis queridos, el arca de Dios representaba su presencia. El arca de Dios en el pueblo de Israel representaba su comunicación. El arca de Dios representaba que Dios no lo iba a dejar solo. El arca de Dios representaba que ellos iban a recibir el mensaje de parte de Dios. El arca de Dios. Pero saben que hubo un grave error que cometió el pueblo de Israel. Y el grave error que cometió el pueblo de Israel fue que rompieron la comunicación con Dios. Y rompieron tanto esa comunicación con Dios que inclusive hasta se olvidaron del arca donde Dios se manifestaba. No sé si ha pasado eso contigo, que en los afanes de la vida nos olvidamos de la comunicación con Dios, de orar y tener una relación con Él, de poder sentir su presencia, de pedirle a Dios: Señor, sígueme en esta cosa que estoy haciendo, en este desafío de este día. Ve conmigo, yo no puedo hacerlo solo. Voy al médico, pero ve conmigo. Hoy me voy a levantar y todo está bien, pero yo quiero que tu presencia esté conmigo cuando tengo prosperidad, aún cuando tengo dificultades, en todos los días de mi vida, en todas circunstancias, que tu presencia vaya conmigo. Y dice el libro de 1 de Samuel, el capítulo 4, que el pueblo de Israel se olvidó de la presencia de Dios. El pueblo de Israel se olvidó, mis queridos, del arca. Así que comenzó el pueblo de Israel a vivir sin esa presencia de Dios en su vida. Y qué triste, mis queridos, fue que el pueblo entonces se olvidó de la presencia de Dios. Y saben, este pueblo de Israel se fue a hacer una gran batalla contra los filisteos. Y dice la palabra de Dios que en aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Berezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y el texto dice: los filisteos presentaron batalla a Israel. Y dice la palabra de Dios que los filisteos, cuando comenzaron a hacer esa batalla, porque la gente de Israel habían perdido el arca, habían perdido la comunicación con Dios, ellos comenzaron a perder la batalla. Y el texto dice que 4,000 hombres perdieron su vida en esta primera etapa. Rápidamente los ancianos de Israel y los líderes comenzaron a pensar que algo estaban haciendo mal, porque ellos ganaban la batalla porque Dios lo hacía ganar la batalla. Miren, mis queridos, déjenme decirles una cosa: hay batallas en nuestras vidas, pero de la única manera que la podemos ganar es si Dios está con nosotros. Nosotros no podemos ganar batallas solo. Satanás puede derrotarnos a nosotros si estamos solos, pero cuando nosotros estamos conectados con Dios, somos invencibles en el nombre de Jesús. Amén. Pero el pueblo de Israel, mis queridos, perdió la batalla porque había olvidado el arca de Dios. Y fíjense, ahí solamente murieron 4,000 personas. Y el siguiente texto dice: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová? ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Traigamos el arca. Nos olvidamos del arca donde estaba la presencia de Dios. ¿Por qué nos ha ocurrido? Y rápidamente se dieron cuenta y dijeron: bueno, la razón es porque nosotros no hemos pedido la presencia de Dios. Hemos perdido la comunicación con Dios. Y esta es la razón por la que Jehová no nos ha salvado de nuestros enemigos.
Y la historia nos dice a nosotros, mis queridos, que esos ancianos y todo el pueblo comenzaron y fueron y buscaron el arca de Dios. Y entonces la trajeron. Y dice la palabra de Dios que cuando trajeron el arca, en el versículo 5, dice que aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con júbilo tan grande que la tierra temblaba. Fíjense, todos comenzaron, el pueblo comenzó a decir, está el arca. Está el arca, está el arca. Vamos a obtener victoria porque está el arca con nosotros. Así que todo el pueblo y la multitud, eso comenzó a temblar. El pueblo gritó, la tierra tembló. Era como si la presencia de Dios se había manifestado. Pero mis queridos, habían traído el arca, pero su vida no permitía que Dios pudiera actuar de manera poderosa. Y nos dice la historia a nosotros que aún gritaron con júbilo y tenían el arca. Entonces, cuando eso comenzó a ocurrir, los filisteos comenzaron a tener miedo y dijeron, algo está ocurriendo en el campamento. Ay de nosotros, antes no era así. Estamos sintiendo que hay algo demasiado grande en ese pueblo de Israel. ¿Qué estaría ocurriendo? Y el rey de los filisteos dice, soldados y todo el pueblo, tienen que apresurarse, tienen que prepararse, porque esa gente ahora tienen el arca. Y si tienen el arca, entonces nos van a derrotar a nosotros. No podemos permitir que ellos tengan esa arca. Y dice la palabra de Dios que vinieron al campamento. Miren el versículo 7. Entonces los filisteos tuvieron miedo, porque se decían, ha venido Dios al campamento. Y exclamaron, ay de vosotros, pues ahora... No, hasta ahora no había sido así. El versículo 8 nos dice a nosotros, ay de vosotros, ¿quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos? Y como ellos eran politeístas y no conocían del Dios del cielo, estos filisteos dicen, ¿quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. La historia los filisteos lo sabían bien, cómo Moisés había sacado a los israelitas de Egipto. Y dicen ellos, estos dioses no pueden hacer a nosotros lo mismo. Tienen que forzarse, soldados, y lo que tenemos nosotros que hacer es quitarle el arca de nuevo, porque si le quitamos el arca, entonces sí podemos derrotarlo. Y el pueblo de los filisteos estaba así, tratando de quitar esa arca. Y dice la palabra de Dios, que en el versículo 9, que dicen ellos, esforzaos filisteos, y ser hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Hace mucho tiempo que nosotros hemos estado esclavos, y ahora que nos hemos liberado de ellos, peleen, quítenle el arca, por favor, quítenle el arca, porque nosotros no queremos volver a ser esclavos de esos hebreos. Ahora que hemos estado ganando la batalla, vamos a quitarle el arca para que no tengan la presencia de Dios y nosotros no seamos jamás esclavos. Saben ustedes, mis queridos, los filisteos en la Biblia es un símbolo de Satanás. Y Satanás ha tratado por todos los medios de romper nuestra comunicación con Dios. Yo quiero declarar en esta mañana, hermanos, que nosotros tenemos que decir que la presencia de Dios esté todos los días de nuestra vida. Que no voy a permitir que la comunicación con Dios se rompa. Que la presencia de Dios esté conmigo. Y yo voy a decir, como dijeron los filisteos, esforcémonos, queridos, seamos valientes para que la presencia de Dios nunca se corte de nosotros. Y el rey de los filisteos decía, peleen, hombres, sean fuertes. Vamos a entrar, vamos a quitarle el arca, vamos a quitarle el arca a esa gente. ¿Y saben lo que ocurrió, hermanos? Que así lo hicieron los filisteos. Estaban desapercibidos los israelitas y vinieron y le quitaron el arca y los maltrataron. Y la palabra de Dios nos dice claramente, hermanos, que esta muerte que ocurrió aquí fue mucho más grande que la que había pasado antes. Dice la palabra de Dios en el versículo 10. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad. Pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Imagínense, solamente imagínenselo, hermanos. El ejército de Israel. 30,000 hombres. Y la razón de su desgracia, habían perdido la presencia de Dios. El sacerdote Elí le vinieron a dar la noticia de la masacre que habían hecho los filisteos contra el pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios que el sacerdote, cuando oyó la noticia, ya tenía 98 años, dice la Biblia. Estaba bien obeso, Elí. Dice la Biblia que estaba obeso. Bien panzú, obeso. Déjenme decirle, hermanos, estaba bien obeso.
Miren, versículo 12. Un hombre de Benjamín salió corriendo del campo de batalla y llegó aquel mismo día a Silo, rotos sus vestidos y la cabeza cubierta de tierra. Cuando llegó, Elí estaba sentado en una silla. Siguiente texto. Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Y llegando pues aquel hombre a la ciudad, daba las nuevas, toda la ciudad gritó. Y el siguiente texto, miren. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y le dio las nuevas a Elí. Y el siguiente texto, miren lo que dice. Y ya Elí era de ¿cuántos años? Y sus ojos se habían, ¿qué cosa? De modo que no podía ver. Y el siguiente texto nos dice, dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado soy de combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el siguiente texto dice, y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y el siguiente texto nos dice a nosotros, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y gordo. ¿Ustedes ven? Por más de 40 años había estado juzgando el pueblo de Israel. Había juzgado a Israel 40 años. Ah, mis queridos, habían perdido la presencia de Dios. ¿Sería posible, mis queridos hermanos, que nosotros en esta época también perdamos la presencia de Dios? Hay muchas batallas en nuestras vidas que las hemos perdido porque no hemos contado con la presencia de Dios. Y en esta mañana, mis queridos, nosotros tenemos que orarle a Dios, Señor, manda tu presencia conmigo. ¿Saben ustedes por qué Moisés dijo, yo no voy si tú no vas conmigo? Porque Moisés sabía que él iba a perder esa batalla contra el faraón. El faraón estaba muy bien armado. El faraón tenía muchas posibilidades de guerra con un ejército increíble. Y él dice, Señor, yo no voy a ir solo, pero si tú vas conmigo, yo voy a ir porque voy a obtener la victoria. Muchos de nosotros hemos perdido la victoria, mis queridos, porque no tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Este era el hombre, juez en Israel, profeta, sacerdote en Israel, y murieron sus hijos, murió inclusive las esposas de los hijos. Y miren, mis queridos, muchos de nosotros estamos viviendo nosotros, como dice aquí la palabra de Dios, con todas esas muertes. En el versículo 21 dice la palabra de Dios que una esposa de los hijos de Elí, cuando oyó la noticia, se dio a luz. Dice la palabra de Dios que ella llamó a su niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y la muerte de su suegro y de su marido. Yo no sé cuántos de ustedes están viviendo un Icabod en su vida, cuando la presencia de Dios no está en la vida suya. Usted puede estar involucrado en cualquier cosa y está perdiendo batallas, continua batalla tras la otra. Y está viviendo el Icabod de su vida porque la presencia de Dios no está con usted. Quizás no significa esto, mis queridos, que en alguna circunstancia, porque usted haya hecho mal, Dios se ha alejado. Lo que sí nosotros estamos hablando en esta mañana es que cada uno de nosotros debe de procurar la presencia de Dios. ¿No es así, hermanos? Yo sé que Dios no te va a abandonar. Aún en lo más profundo de la situación en que tú estés, Dios te va a estar buscando. Pero cuando tú continuamente te alejas de la presencia de Dios y quieres luchar las batallas de la vida solo, sin Dios, el resultado es exactamente como pasó con el pueblo de Israel. Yo te digo en esta hora, mi querido hermano, di como Moisés, Señor, yo voy, pero yo voy solamente si tú vas conmigo. Yo voy si tú vas conmigo. Y yo animo a esta iglesia en el día de hoy a que vivamos bajo la protección y la presencia del Dios Todopoderoso. Que tú ores continuamente, Señor, ve conmigo, yo necesito tu presencia en mi vida. Saben, cuando Jesús murió, la palabra de Dios nos dice que el velo se rasgó de arriba abajo y el sistema de los sacrificios llegó a su final. Pero hoy en día, mis queridos, nosotros tenemos un arca
Y el libro de San Mateo, el capítulo 1, los versículos 21 al 23, nos dice que en el Nuevo Testamento, tener a Jesús es tener su presencia. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de San Mateo, el capítulo 1 y los versículos 21 al 23. La palabra de Dios nos dice que había una gran promesa en el libro de San Mateo 1, 21 y 23, de enviarnos a Jesús. Y la promesa de Dios enviarnos a Jesús nos dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y el siguiente texto dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. ¿Y qué fue lo que dijo? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido, ¿qué cosa es, mis queridos? Dios. Cuando tiene a Jesús, tiene la presencia de Dios. Jesús, Emmanuel, es Dios con nosotros. Si no tiene a Jesús, no tiene su presencia. Mis queridos, la palabra de Dios nos dice a nosotros que Jesús llegó a ser el templo, el arca y el templo para nosotros. Hoy tener a Jesús es tenerlo todo. Y hay un texto en la Biblia que dice que si tiene a Jesús, lo tiene todo, porque Él es digno. ¿Sí o no, mis queridos? Amén. Él es digno de tomar el poder, la gloria, la adoración, la alabanza. Jesús es digno, Jesús es nuestro Salvador. Hoy mismo tú debes tener a Jesús. Hoy mismo debes tener a Jesús, porque Jesús es tener a Dios con nosotros. Mis queridos, la palabra de Dios nos dice a nosotros que para nosotros que vivimos en el Nuevo Testamento y que no estamos obligados ya a establecer el sistema de los ritos y de los sacrificios, porque solamente apuntaban a Jesús, y nosotros no tenemos que hacer ya esos sacrificios porque Jesús es nuestro sacrificio. Jesús llegó a ser para nosotros el templo y el arca. En el libro de Juan, el capítulo 19, el capítulo 2 y los versículos 19 al 22, Jesús nos dice a nosotros que Él mismo es el templo. San Juan, el capítulo 2, los versículos 19 al 22. Y mírenlo como dice la palabra de Dios en San Juan 2, 19 al 22. En ese texto, Jesús está explicando que nosotros no necesitamos un templo, porque Él mismo es el templo. Y nosotros no necesitamos un arca, porque Él mismo es el arca. Y miren, por ejemplo, lo que dice Jesús. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Y el siguiente texto nos dice la palabra de Dios, el 20, por favor. Nos dice la palabra de Dios. El versículo 20, por favor. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días los levantarás. Este templo fue construido en 46 años. El templo de Salomón. Pero la Biblia dice más claramente que Jesús hablaba de su propio cuerpo. Él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando Él está diciendo que en 3 días Él lo iba a levantar, Él estaba diciendo: este cuerpo se va a destruir, pero en 3 días se va a levantar. Amén. El versículo 22, la palabra de Dios nos dice: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, presten atención a esto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra de que Jesús había dicho. Amén. Los discípulos le vino el entendimiento y dijo: no estaba hablando del templo, del edificio, estaba hablando de su propio cuerpo. El templo, decían los líderes religiosos, ¿cómo es posible que haya sido construido en 46 años y ahora dice que en 3 días lo va a levantar? Mi queridos hermanos, ese templo era Cristo Jesús mismo. Cristo Jesús es el templo para cada uno de los cristianos. Amén. También Cristo Jesús, mis queridos, en el libro de Colosenses, el capítulo 2 y los versículos 9 al 10, la palabra de Dios nos dice en Colosenses 2, 9 al 10, que tenerlo a Jesús es tenerlo todo. Tener a Jesús es tener su divinidad con nosotros. Tener a Jesús es tener su presencia con nosotros. Miren lo que dice la palabra de Dios con relación a Jesús. Porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Amén, hermanos. Hay una persona por ahí que dice que Jesús no es Dios. No, yo quiero declarar en esta hora que Jesús es nuestro gran Dios. Y que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Y miren, por ejemplo, lo que dice la palabra de Dios. Y vosotros estáis completos en Él. Amén, hermanos. Si tiene a Jesús, lo tiene todo.
Si tienes a Jesús, tienes su presencia. Si lo tienes a Él, no te hace falta nada. Y mi pregunta para ti en esta hora, ¿tiene a Jesús? Porque si lo tiene todo. Nosotros estamos completos en Él. Él es la cabeza de todo principado y de todo poder. Si hay un poder en el mundo y el universo, Cristo Jesús está por encima. Si lo tiene todo. Por lo tanto, Jesús es nuestro templo, es nuestra arca, es nuestra presencia. El libro de Hebreos, el capítulo 9, los versículos 24 a 28, la palabra de Dios nos dice que en el santuario del cielo, la mediación de Cristo en nuestro favor es continua. No hay un solo momento en la vida nuestra en el cual Jesús no esté intercediendo. Por eso que Jesús dice, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Todos los días. No hay una hora, no hay un segundo cuando Jesús no esté en tu presencia. Su presencia no esté contigo. Fíjate, el libro de Hebreos, el capítulo 9, el capítulo 9, los versículos 24 al 28. Hebreos 9, 24 a 28. Mira, por ejemplo, presta la atención al texto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Cristo Jesús no entró en el santuario de la tierra, que era solamente una figura del santuario verdadero. Sino, dice el escritor de Hebreo, Cristo Jesús entró en el cielo mismo. Amén, hermanos. Estamos hablando de cosas profundas, ¿verdad? Para presentarse ahora por nosotros. ¿Ahora por quién, hermanos? Diga, por mí. ¿Ante quién? Para presentarse por nosotros, ¿ante quién? Iglesia, despierta. Para presentarse por nosotros, ¿ante quién? Ante Dios, ¿verdad? Ante Dios. No se duerman. Que haya almuerzo, garantizado. No se duerman. Ahora, Jesús no entró en el santuario en la tierra, ¿verdad que no? Sino el santuario, ¿dónde, mi querido? ¿Dónde era? Mediando por quién ahora, por mí, por nosotros. Y mira el siguiente texto, el 25, mira cómo dice. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, que no es la sangre de él, con sangre de animales, porque el sumo sacerdote tenía que entrar en el lugar santísimo una vez al año, pero entraba con sangre ajena. Y hoy Jesús entra al santuario celestial donde está su presencia con su propia sangre. Mira lo que dice el escritor en el versículo 26. De otra manera, escuchen bien ahora, le hubiera sido necesario padecer ¿cuántas veces? Desde el principio del mundo, ¿verdad que sí? Porque así como había que matar un cordero, matar otro cordero, bueno, muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, al final de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Amén, hermanos. Prestenle atención al texto, ¿verdad? Prestenle atención al texto, ¿verdad? El siguiente texto, el 27, dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una vez y después, ¿qué cosa? Ahora, ese texto no está diciendo que vamos a morir una vez. Habrán gente que van a morir más veces. Lo que ese texto está diciendo, que antes del juicio, ¿cuántas veces tendrá usted que morir antes del juicio? Una vez. Antes del juicio, una vez. Pero es muy probable que después del juicio usted muera también. Ahora, antes del juicio, ¿cuántas veces va a morir usted? Ahora, miren el siguiente texto. Así también Cristo fue ofrecido, ¿cuántas veces? Para llevar los pecados del mundo. En otras palabras, como usted muere una vez antes del juicio, en su primera venida, Cristo vino ¿cómo? Una vez. Pero esa no es la única. Porque dice la Biblia que aparecerá ¿por qué cosa? Sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Ahora, después del juicio, mis queridos, podría una persona experimentar entonces una muerte. Después del juicio, ¿verdad? Después del juicio. Ahora, antes del juicio, una sola vez. Pero después del juicio, si usted no se ha preparado, usted podría morir. Pero si se ha preparado, entonces usted estará en el grupo de los que le estarían esperando en su segunda venida. Mis queridos, Jesús en el cielo
está intercediendo por vosotros. No hay un solo día que Jesús no deje de interceder en el cielo. ¿Saben ustedes una cosa? Él intercede en el cielo 24/7 para la gloria de Dios. Amén. Si tú le llamas a las 4 de la mañana, a las 3 y a las 2, y a la medianoche, y al mediodía, y en la mañana y en la tarde, Jesús está a tu disposición. Amén, hermanos. Amén. Jesús está para ti y te dice, mi presencia está contigo. Yo estaré contigo todos los días de mi vida. Hermanos, ¿sería posible que nosotros no pasemos un solo minuto sin la presencia de Dios en nuestras vidas? Que nosotros estemos todo el tiempo en la presencia de Dios. Que no haya un día que usted diga, yo no siento a Dios hoy en mi vida. Miren, el libro de Isaías, el capítulo 43, los versículos 1 y 2 nos dice a nosotros que Dios nos ama de todo corazón. Isaías 43 nos dice a nosotros que Dios tiene un interés personal con nosotros. Usted tiene que entender lo que es un padre. Dios nos ama de todo corazón. Isaías, el capítulo 43, los versículos 1 y 2 nos dicen a nosotros en ese texto que Jehová te dice, yo soy Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Oh, tú no estás solo en este mundo, mis queridos. Dios te dice, tú eres mío y mi presencia va a ir contigo. Tú me perteneces. Mira lo que dice el versículo 2. Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Amén, hermanos. Y si por los ríos, ¿qué cosa? No te anegarán. Y cuando pase por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo voy a ir contigo. A los muchachos que están estudiando, cuando ustedes estudian y se ponen en las manos de Dios, no se van a quemar, créanme. Eso es un chiste solamente dominicano. Eso es un... Porque nosotros llamamos quemarse a lo que no pasa en la clase. No se van a quemar a los estudiantes, porque Dios estará contigo. Yo recuerdo que uno de mis días más difíciles de estudiante, yo estudiaba matemática y física en la Universidad Católica de Madre y Maestre, y había unas clases de matemática muy fuertes. Y yo sospechaba que no me iba a ir bien. Pero cuando veía el examen, veía que me sabía todo, y la razón era porque la presencia de Dios iba conmigo. Yo sentía que el Señor me traía sabiduría. Hay poder en Dios, hermanos. Debemos que parar nosotros de poder vivir nuestra vida por nosotros mismos y tener una confianza plena en Dios en nuestras vidas. El libro de 2 de Crónicas 16:9 dice que Dios anda, 2 de Crónicas 16:9, viendo por todos los lugares. ¿Dónde podré yo poner mi presencia? ¿Dónde podré yo estar? ¿Cómo yo puedo bendecir a esa persona? ¿Cómo yo puedo ponerle un cerco para que el enemigo no entre? ¿Cómo yo puedo? 2 de Crónicas 16:9 nos dice que los ojos de Dios andan alrededor del mundo, viendo todo en el mundo, miren, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para Él. Y no perfecto, pero que aman a Dios, perfecto en la esfera humana. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Dios quiere manifestar su poder en tu vida. Y en esta mañana quiero decirte que hay situaciones en tu vida que tú tienes, que tú sabes que no la puedes luchar solo. Hay ataques del enemigo en tu familia, en tus finanzas, en tu salud. Y tú necesitas la presencia de Dios. No hace mucho tiempo tuve que pasar por una situación médica y cuando me dijeron que me iban a poner a dormir, dije, bueno, ¿será que voy a volver a despertar? Gracias a Dios que desperté, pero uno como que se preocupa. Porque uno dice, bueno, le dicen a usted, Señor, ya sabe todo lo que le dijimos, sí. Y diciéndole eso, usted se queda que no sabe de usted. Y la próxima vez que usted sabe de usted, ya ha pasado todo. Pero ¿quién lo defiende a usted ahí, mis queridos, en ese momento? ¿Quién? Solamente la presencia de Dios. La presencia. Yo no sé cuántos de ustedes quieren la presencia de Dios en esta vida. Pero la Biblia dice, yo voy a estar con ustedes todos los días. Ora al Señor y dile, Señor, hoy sábado tu presencia esté conmigo. Y mañana domingo
Señor, yo quiero que tu presencia vaya conmigo. Y cada día de mi vida, que tu presencia vaya conmigo. Yo no quiero pasar un solo momento sin tu presencia. Y la Biblia dice, tú tienes la presencia de Dios cuando tú tienes a Jesús en tu vida. Yo no sé cuáles de ustedes tienen a Jesús en su vida hoy. ¿Cuáles tienen a Jesús en su vida? Hay alguien que quiere decir, pastor, yo quiero aceptar a Jesús hoy mismo en mi vida porque yo quiero su presencia y levanto mi mano. Yo quiero la presencia de Jesús en mi vida. Hay alguien aquí que dice, yo quiero esa presencia. Hay alguien aquí que no se ha bautizado y dice, yo quiero la presencia de Dios en mi vida y quiero irme preparando poco a poco para eso. Miren, los niños están levantando su mano. Gloria a Dios, miren. Los adultos se quedan ahí con la mano dura y los niños dicen, yo me quiero salvar. Así que todo niño, todo adulto, pónganse de pie, mis queridos, y digan, yo quiero la presencia de Dios en mi vida. Yo quiero esa presencia. Si usted está aquí en la iglesia, ha sido ya bautizado, pero usted quiere la presencia, usted sabe que no puede seguir solo en su vida. Tú no puedes seguir solo en tu vida sin la presencia de Dios. Mi querido, algunas veces tú estás en lugares errados, pero ahí Dios te está buscando, sacándote de ahí para bendecirte. Ha comenzado a hacer cosas incorrectas y ahí está Dios detrás de ti para bendecirte. Mi querido, ha tenido que hacer guerra, batallas en tu vida y sabe que no puedes solo. Y Dios anda detrás de ti diciéndote, yo te quiero bendecir. El diablo te quiere destruir, pero yo te quiero proteger. Permíteme hacer un cerco en tu vida para yo bendecirte, para que el diablo no vaya a quitarte lo tuyo. Yo quiero que tú vivas feliz, tú eres mío. Yo quiero bendecirte. Nosotros vamos a cantar un himno, mis queridos. Por ahí en esta mañana una persona que no se ha bautizado todavía y dice, pastor, yo acepto a Jesús porque en Él yo sé que voy a estar completo. Levanto mi mano. Una persona en todo el grupo. Yo acepto a Jesús hoy como mi salvador personal. Yo quiero que Jesús me transforme y me ayude. Yo sé que tengo que hacer algunos cambios todavía, pero yo quiero que Jesús me ayude a tenerlo a Él, porque si lo tengo a Él estoy completo. ¿Dónde está esa persona que levanta su mano? Muy bien, aquí hay algunos jóvenes, ¿verdad?, que están levantando su mano. Muy bien, hay algún adulto, algún joven que levanta su mano también y dice, yo también quiero en el nombre de Jesús. Yo también quiero. Muy bien, mis queridos, vamos a cantar este himno.